Ok. Ok, Buenas Hugo, noches. podemos comenzar. Ok. Buenas noches, un saludo cordial a todos ustedes. A nombre del Frente Libre, queremos agradecerles su presencia. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es paraguaya, licenciada en Administración de Empresas, escritora de ensayos sobre política, tanto en la teoría de América Latina, activista liberal en Paraguay, varias veces ejerciendo la función pública y una de las mujeres quizás más brillantes de América Latina. Clotilde, por favor, te damos la palabra. Creo que no está activado su micrófono. Ahí ¿Me está. escuchan allí? ¿Allí me escuchan? Ahora sí, Clotilde. Siga, Sí, por favor. sí. Buenas noches para todos los amigos de Libremente y los que nos oyen esta tarde. Muchas gracias al apreciado profesor Hugo Valderrama por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, los hermanos bolivianos, una tarde de política. Nuestro tema de hoy es el regreso es en reversa, la vía y los partidos políticos. Para entender mejor lo que tratamos, es preciso que todos conozcan el proceso. ¿En qué punto estamos hoy en América Latina? ¿Qué es lo que se conoce como sistema político, económico y social estatista? Ya hemos salido del social mercantilismo y nos hundimos en el socialismo puro y duro, aprovechando un virus y creando una pandemia que es más de miedo que de virus. Gobiernos decretando cuarentenas, prisión domiciliaria, permisos, encierro, pérdida de empleos, cierre de empresas, una ruina total. Y nosotros nos preguntamos si terminaremos alguna vez con esta locura. Pero esa es la señal de que hemos desarrollado las 4 olas del socialismo y llegado a la quinta, que es la de los millennials y el posmodernismo. Pero vamos camino a la 6ª ola, la de los zombies y sus verdugos. Es decir, estamos en el punto final, dominados ya por el socialcomunismo y muy cerca del no retorno. Y la gente pensando y rumiando aún solo en que el problema es la corrupción en el gobierno. Pero, ¿qué es el estatismo en realidad? El estatismo para nosotros es lo diametralmente opuesto al liberalismo. Es la usurpación por parte del gran gobierno de funciones, poderes y recursos que por su naturaleza pertenecen a las personas individuales y las entidades voluntarias o privadas, tanto en la educación como en la economía y finanzas, atención médica, jubilaciones y pensiones, y muchas otras esferas de la sociedad. Esa usurpación se ha llevado a cabo mediante leyes especiales para cada una de esas áreas de la vida social, dictadas con ese propósito perverso. Tales leyes han sido pacíficamente toleradas por la población, adoctrinada ya en las falacias del estatismo y carentes de un partido político capaz de resonar en la opinión pública y de hacer resistencia efectiva desde el Parlamento. Los desastrosos resultados que hoy vemos del estatismo y que nos hundieron indefectiblemente en el socialismo, parten precisamente de poner al mundo social al revés. Por un lado, el gran gobierno que se apropia de las funciones, la atención médica, los recursos para la docencia, las jubilaciones, pero la educación que controla el Estado es cada vez peor. Los hospitales estatales son insufribles.
el comercio, la economía en general, las consecuencias son igualmente malas. Cunde la inflación, el paro, la escasez. Por otro lado, las funciones propias del gobierno son desatendidas y por ello imperan la inseguridad en las calles y la injusticia en los tribunales, no se emprenden nuevas obras públicas y hasta el mantenimiento de las existentes hoy se hace esperar. Es un dramático error esto. Los verdaderos liberales no somos ingenuos. Sabemos que todo esto es a propósito. Según los teóricos marxistas de fines del siglo XX, el objetivo es poner a la población ignorante y enferma, empobrecida y asustada, a la espera de los programas sociales. Y para colmo, distraída su atención con los escándalos politiqueros y los espectáculos de entretenimiento que brindan los medios de comunicación a fin de tenerles bajo su completo dominio. El capitalismo liberal es lo que llamamos capitalismo para todos y es de derecha, es de derecha. Es la libertad absoluta del individuo en el mercado y en sus negocios, la que promueve que el control de la actividad productiva parte del Estado es intromisión, que hay que limitar al gobierno, que el gobierno tiene que dedicarse a lo que realmente son sus funciones y nada más. El capitalismo liberal es la que respeta la propiedad privada, no una izquierda que te quita el fruto de tu trabajo para darle al dícese pobre. El capitalismo liberal es la que dicta que deben existir leyes claras y buenas para darle herramientas a los no favorecidos para que puedan ser creadores de riqueza. Hay que enseñar a obtener herramientas. Cuando tú les regalas herramientas a los desposeídos, inmediatamente se dedican a construir monumentos y cojudeces y ya forman cantidades navegables de comités de lucha, frentes de batalla, avanzadas de combate, todos contra el capitalismo. Pero ¿y saben qué es izquierdismo, amigos? Son gavillas de dirigentes, asaltantes cuya chamba es esa, la de ser dirigentes, que deben mantener a sus dirigidos, a sus ovejas o sus guanacos, como quieran llamarlos, en la más absoluta ignorancia para manipularlos y en la más absoluta pobreza. Por eso existen las tomas de carreteras, las manifestaciones, agresiones con sillas, los reclamos violentos con quemas de llantas y hasta de poderes del Estado, como en nuestro país, huelgas, escraches, todo sin ton ni son. Hay que entender que liberal significa beneficios de ese capitalismo para todos, y no para un pequeño grupo. Es crear riqueza, produciendo abundancia de bienes y servicios de calidad y económicos, y a un tiempo participando de esa riqueza a través de un buen nivel de sueldos, de salarios, de arrendamientos y otros ingresos, factores de producción, disfrutando todos de mayor prosperidad. Lo que algunos amigos que quieren hacer política no pueden asimilar aún es que las izquierdas desean someternos condenando siempre moralmente a la derecha. Y siendo nosotros tan mamertos como para aceptar esa condenación, nos tienen una regla que siempre nos aplican. Todo el que no es de izquierda es de derecha. Y esa regla tiene dos grandes ventajas para ellos. Primero, es cierta en sus grandes líneas, porque quienes no estamos de acuerdo con el socialismo es porque preferimos alguna forma de capitalismo. Y por ser esa regla cierta, es fácilmente defendible. La segunda es que les es muy útil, porque han desacreditado tanto a la derecha que les basta acusar como derechista a un candidato, una propuesta, un partido o un proyecto de ley para descalificarlo de inmediato y quitarle del juego de un plumazo. Y nosotros aplaudiendo y apoyando como tontos. Más soga para nuestro cuello. Esa es la razón por la cual hemos llegado a esta situación.
nosotros, la fuerza política que representa la segunda mayoría, en el que siempre terminamos votando por uno u otro candidato de izquierdas, siendo como son las izquierdas una minoría, en relación con nosotros, claro. Y así es como nos someten, nos esclavizan y se ríen de nosotros. Mientras viven regiamente a costa nuestra. La pregunta no es si ellos van a dejar algún día de ser mentirosos, o ladrones, o bandidos y sinvergüenzas. Por supuesto que no, si esa es su naturaleza. La pregunta es otra. Nosotros, ¿vamos a dejar algún día de ser estúpidos? Yo creo que será el día en que entendamos bien clarita la enorme y abismal diferencia entre la izquierda que propone el socialismo y la derecha que se le opone. Que además aceptamos de buena gana y sin reticencias mentales esa diferencia como válida, y que hagamos nuestra propia regla paralela a la de ellos, pero inversa. O sea, todo el que no es de derecha es de izquierdas. Eso sí, hay una condición previa. Tenemos que sacarnos de encima todo ese montón de mercantilistas, socialistas, anarquistas, relativistas y marxistas culturales, que ahora en este siglo nos aparecen disfrazados de libertarios, que nos impotentizan e incapacitan con la mentira de que el liberalismo no es de izquierda ni de derecha. Dejaremos de perder el día en que perdamos el miedo a quedar como radicales, como dogmáticos e intolerantes extremistas, calificativos despectivos que los socialistas han inventado para endilgarnos a nosotros y de esa manera someternos a un chantaje burdo. O te sometes a nuestra forma de pensar y de hablar, o te sometes al escarnio público. Ese es el chantaje. Y de que nosotros debe llegar el día en que podamos decir, sí, soy de derecha, ¿y qué? Y declarar con orgullo, sí, soy liberal, soy procapitalista y pequeño burgués también, ¿y qué? Y también soy conservador, ¿y qué? Otra pregunta muy frecuente, a la que me anticipo en responder, es que siempre hace la gente, es ¿qué es la derecha? La derecha es el brazo político de los ricos, dicen la izquierda. Eso es verdad a medias. Porque en la economía hay dos clases de capitalismo, el liberal, o sea, para todos, y el falso capitalismo o mercantilista, o sea, la falsa o mala derecha, en la cual es verdad que los ricos se dan privilegios y prebendas. Pero los ricos no son los únicos que usan el estatismo en su provecho exclusivo, sino también todos los grupos de intereses especiales que no son solamente mercantilistas, sino muchos otros, incluyendo todos los de las izquierdas, socialismo y comunismo, ecologismo, indigenismo, militarismo actual, feminismo. Y así como hay dos derechas, la mala o la falsa y la buena, también hay dos izquierdas. La mala y la peor. La mala es la socialdemocracia, el socialismo decretado por vías democráticas, y la peor es el comunismo y el nazismo, el socialismo decretado por las vías violentas. El socialismo siempre es malo, aún democrático, porque crea pobreza y frustración en la gente. Y caldo de cultivo para que los socialistas más duros engañen a la gente con el socialismo peor, mucho más radical y extremo, del cual es enormemente más difícil salir. La derecha liberal, porque el liberalismo clásico del que hablamos es de derecha, clara y contundente. El que afirma lo contrario lo hace primero por ignorancia, o no conoce ni ha leído sobre el liberalismo, o por picardía. Es un socialista disfrazado de liberal, o un progre internacional, un progre de la internacional liberal tipo Gloria Álvarez, que de liberal no tiene nada, o sea, está tratando de simpatizar con otros sectores socialistas, o haciendo populismo y demagogía, o pescando en río revuelto. Es decir, está de oferta. La derecha liberal parte de la premisa básica del orden social,
la separación de lo público y lo privado. O sea que los gobiernos son para proteger los reales y verdaderos derechos humanos a la vida, la libertad y la propiedad, mediante el ejercicio de las tres funciones propias del Estado: la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura. Tales son los negocios públicos, nada más. Y los gobiernos deben ser independientes de los entes privados, de las empresas, bancos, escuelas, medios de prensa, que se encargan de los negocios privados. Gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada son los tres pilares del capitalismo liberal. Para tener un sistema liberal hay que comenzar por derogar las malas leyes, las que premian lo malo y castigan lo bueno, e impiden las reformas necesarias. Por ello es que para cambiar nuestra realidad debemos cambiar el sistema y salir del socialcomunismo en que estamos hundidos hoy, para lo cual los liberales sabemos que el camino es en reversa, no hay otro y no hay atajos. La sociedad libre es una forma de convivir los seres humanos, basada en una concepción individualista del hombre y la política. El camino pasa por una tarea: convencer a los demás de las razones a favor del mercado, la sociedad de personas libre y el gobierno limitado, explicándoles esa cosmovisión, al menos en sus trazos gruesos, su viabilidad y el camino para llegar. No hay atajos, eso debemos entenderlo, no hay atajos, no hay medidas aisladas y solitarias como la dolarización, la privatización del petróleo, de lo que sea, la reducción de tales o cuales impuestos y aranceles, incluso su eliminación, la despenalización de tales o cuales drogas, o los bonos vouchers educativos para los pobres, todo con todas sus ventajas. No son esas medidas las súper atrayentes para todos, ni son mágicas. Incluso dictadas no nos eximirán a nosotros de ese trabajo de persuasión, explicando la gran pintura y buscando la reforma completa, desde una plataforma política, la forma de hacerlo y la vía para llegar. Tenemos que hacer el trabajo entero y bien hecho. Milton Friedman es brillante, sin ninguna duda. Una de las razones de su fama fue una frase que hizo impacto, en que decían: no hay almuerzos gratis. Y no los hay. Siempre alguien paga los costos. Esa es una de las leyes fundamentales de la economía y del comportamiento humano en general. No siendo brillantes como Friedman, debemos conformarnos nosotros con acuñar otra frase cercana a la suya. En el campo de la política no hay atajos. Así como en economía no hay almuerzos gratis, en política no hay atajos. Esa senda de acortar camino no existe. No hay sustituto eficaz al medio apropiado para el logro de los fines. Si usted se propone tal o cual fin, entonces debe disponer de un medio propio. Y también es ley del comportamiento humano. Si usted quiere conocer un país, debe ir por una autopista o por carreteras, pero entonces necesita un vehículo apropiado. No cualquiera sirve. ¿No tiene un vehículo idóneo? Pues lo siento. Pues hay malas noticias. No hay sustitutos. Deberá renunciar al viaje o posponerlo, y no hay sustitutos a un partido político con su doctrina y su programa. En la democracia, la vía es la política, esa es la autopista, y los partidos políticos son los vehículos de transporte. No existen sustitutos. Los países occidentales comenzaron a practicar este sistema ya en la Edad Media, inspirados en la Biblia. Agudos pensadores judíos, árabes e incluso musulmanes no encontraron choques insolubles entre razón y fe. Cuando la capacidad de discernir se ejerce rectamente, a partir de la observación del mundo natural, su regularidad, inteligencia y diseño lleva lógicamente a la idea de un Dios.
Por ejemplo, para empezar, la idea bíblica del gobierno como un poder limitado al que la gente puede y debe resistirle cuando se sale de sus límites, ¿me escuchan ustedes? En Sí, sí. representación de un colectivo, no hay sustitutos para la sociedad abierta, de gobiernos en sus funciones propias en lo político, de mercados libres en lo económico y de respeto a la propiedad privada e instituciones independientes en lo social y cultural. Y como vía idónea a ese fin, no hay sustituto para toda la serie completa de privatizaciones, desestatizaciones, desreglamentaciones, destributaciones, eliminar y reducir impuestos y garantías legales para las libertades, entre ellas las monetarias y las bancarias y las no económicas. Ni hay sustituto para una mayoría parlamentaria que derogue las leyes que consagran el estatismo, ni para un partido político liberal que la encuadre bien cimentada en las tradiciones occidentales, sin miedo a ser tildado de dogmático o de derechista. Pero las liberalizaciones son imposibles sin la comprensión y la opinión favorable de al menos una parte del público. Por ello tampoco hay sustituto para el trabajo político en ese sentido amplio. Entonces, ahora que tenemos el panorama, ¿qué hacemos? Primero, capacitarnos en la política seria y de altura. Dejamos la politiquería barata, la de los chismes y el chusmerío de barrio, nos preparamos y accionamos en política. Creamos partidos liberales genuinos y una oposición idónea urgente. Eso es lo que necesitamos. Las protestas populares no tumban gobiernos comunistas. Eso ya está más que visto. Los comunistas siempre emplean la misma estrategia, porque siempre les ha sido exitosa. Avanzar y seguir avanzando, ganando y ocupando terreno, como los casilleros de un juego de salón. En tanto no encuentren una oposición idónea, capaz de ponerles freno e incluso de hacerles retroceder, no pararán. ¿Qué significa una oposición idónea? Que se haga eco de todas las apremiantes exigencias de la gente, más que de las demandas de los políticos. Políticos socialdemócratas y socialcristianos reclamando siempre enfocados en exigencias de carácter político electoral. En todo el mundo, la experiencia de los países sometidos al yugo comunista muestra y demuestra sobradamente que solo una oposición de derecha liberal, no de supuesto centroizquierda, es capaz de ligar con los requerimientos de la gente corriente, más allá de las demandas de libertades políticas y de elecciones libres y sin trampas. Por tanto, solo esa clase de oposición, con fuerte apoyo popular, ha sido idónea para detener los avances comunistas, buscando y consiguiendo salidas negociadas, no en función de espacios electorales o puestos públicos, sino de un cambio de sistema, de una transición de un grupo socialista duro en favor de otros grupos socialistas blandos, sino de una transición del país entero hacia el capitalismo liberal y democrático real, de verdad. Recuerden que en 1949, en octubre, las tropas rojas de Mao entraron en Pekín, proclamaron la República Popular y expulsaron a disidentes y opositores a Taiwán, donde no tuvieron más remedio que poner en práctica el capitalismo porque era una isla. En 1950, con apoyo chino, Corea del Norte invadió Corea del Sur y la guerra terminó en el 51 con un empate. Y el capitalismo
en el sur, la mitad del país en permanente asedio con la otra mitad. El capitalismo tuvo un éxito en ambos países, en Taiwán y Surcorea. Y los berlineses siguieron protestando durante toda la década de 1950. Las manifestaciones se extendieron, se reprimieron duramente, y una crisis en 1961, el régimen respondió con la construcción del muro que dividió la ciudad en dos, hasta 1989. Las izquierdas antiestalinistas ganaron posiciones en Polonia y Hungría, pero fueron reprimidas. Los socialistas democráticos reclamaban contra la corrupción, por la liberación de presos políticos, el castigo a los corruptos y torturadores. En Poznań, Polonia, y Budapest, las marchas y protestas populares fueron derrotadas. En 1968, el líder Alexander Dubček trató de explicar un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia, con gran alborozo de las izquierdas en todo el mundo. Oh, ese experimento sí que iba a tener éxito. La primavera de Praga fue un corto periodo de libertad, nada más que política, que terminó en agosto de ese año. En la década de 1970, Polonia se hizo el centro de la contestación y en 1980 las huelgas obligaron al gobierno a retroceder y reconocer el sindicato Solidaridad de Lech Wałęsa. Pero en 1981 se impuso en Varsovia un gobierno militar comunista dirigido por el general Jaruzelski. ¿Cuándo cambiaron las cosas en realidad? Entonces, a comienzos de los 80, cuando animados por Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, los opositores de las derechas liberal y conservadora, como Václav Klaus en Checoslovaquia y Wałęsa en Polonia, desplazan a los inútiles y fracasados socialdemócratas a un segundo plano. Ese fue el fin del centrismo y de la moderación y el comienzo de la competencia ideológica. Dice el politólogo Marx Krugman, ex ayudante de Reagan, en su corto ensayo de la paradoja de la mayoría electoral, ¿dónde está el centro? Su principio es muy simple. El centro no existe porque no está ni en el medio. Y eso se publicó en español por Estudios Públicos de Chile y lo pueden buscar en Shop. Dice Krugman, Thatcher y Reagan hablaban de ideas, luchaban por principios, manifestaban su desacuerdo vehementemente con la otra parte. Reagan llamaba a reducir el tamaño del Estado en su país y acabar con el comunismo en el exterior. Thatcher declaró la guerra al socialcomunismo para revertir y para eliminar, no para moderar ni para reformar. Todo lo que había hecho antes el Partido Laboralista. Dejaron de lado la dialéctica socialista de ricos y pobres y hablaron a los ciudadanos de derecha que trabajan y así sostienen económicamente al Estado. Como en Inglaterra y en Estados Unidos, las derechas en Europa Central y Oriental exigían cambios en la economía. Y no solo en la política, partidos y elecciones como en Occidente, pero además exigían neveras, lavadoras, como buenos salarios, empleos de verdad. Y todo eso era capitalismo, tal como en Taiwán y Surcorea. Y tuvieron amplio eco popular. Por fin se hizo la llamada revolución de terciopelo y se tumbó el muro berlinés. Pero ahora no hay Thatcher ni Reagan. Europa se hunde en el caos y la decadencia. Donald Trump está hoy en un mar de confusiones y en la silla vaticana hay un canalla comunista. Por tanto, es mucho más difícil recorrer ese camino. Pero el camino es el mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro. Si tienen dudas, fíjense en Cuba.
En América Latina, también muchas iglesias cristianas reaccionan contra las políticas pro aborto, matrimonio igualitario y otras de ideología de género tomadas de la agenda del marxismo cultural. Según la Biblia, Dios está muchísimo más interesado en el tipo o sistema de gobierno que en el perfil personal del gobernante. El tema es que la escritura dedica pocos pasajes, y uno por aquí, otro por allá, pero al sistema le dedica un libro entero, Deuteronomios, y 2/3 de cada uno de los dos precedentes, Levítico y Números, y parte del Éxodo y Génesis. Dios manda un sistema de gobierno limitado a la seguridad y a la justicia. Y los gobernantes los elige el pueblo, como en una democracia, Deuteronomio 1:13. O sea, el sistema importa más que el gobernante. ¿Por qué? Hay una respuesta simple pero verdadera, porque en un sistema gubernativo inmoral e injusto no hay lugar para gobernantes morales y justos. Otra respuesta adicional, verdadera pero no tan simple, es que los sistemas inmorales pervierten y arruinan el carácter de las naciones y no de las personas. Título de un excelente libro, recuerdo del profesor Angelo Codevilla, titulado como La política puede hacer y deshacer la prosperidad, la familia y la civilización. Algunas iglesias como la católica, el mismo Papa comunista y otros sectores cristianos han ayudado al socialcomunismo, ya sea por acción o por omisión. Por acción como los teólogos de la liberación, o por omisión como los místicos pietistas que han aconsejado desentenderse de la política, y peor aún, obedecer ciegamente a los tiranos. Resultado, sistemas de gobierno inmorales e injustos, pero muy poderosos en todo el mundo. En las elecciones, los candidatos surgidos del estatismo son todos estatistas. Unos peores, otros menos malos, otros pésimos, sobre todo en la segunda vuelta. Método discutible, pero adoptado ampliamente. Un presidente ya no es elegido con votos, sino que su oponente, que se supone el mal mayor, es descartado con antivotos o contravotos. Por eso las campañas son sucias. No encomian a un candidato, desacreditan al oponente. Es la clase de cosa que pasa cuando enfocamos toda la atención en el perfil personal del gobernante o del aspirante y no en el tipo o sistema de gobierno necesario. Pero si no hay candidatos que reúnan los requisitos, ¿qué exigimos? Los liberales exigimos votar en blanco o no votar, y que eso se debe hacer moral. Sobre todo, no votar jamás por un candidato cristiano o evangélico que rechace o desconozca la ley de Dios para las naciones y su sistema de gobierno, porque busca gloria para sí mismo y por cuanto niega a dar mérito y reconocimiento a Dios por el modelo político que Él ha diseñado para nuestro bien. Otros cristianos y evangélicos dicen, todos los sistemas, capitalismo o comunismo, son humanos. Ese es un grave error. Debemos juzgar sobre todos los sistemas y en base a sus requisitos bíblicos declarados en la Torá o en la Pentateuco. La vía por los caminos de la política se arruina el carácter de las naciones y se destruye la civilización. Nos guste o no nos guste, por caminos de la política es que podremos rescatarla y por ninguna otra vía. Y tenemos la obligación de rescatarla de su definitivo hundimiento. No hay otro camino, no hay atajos. Si dejamos de lado la política, poco se puede hacer desde la familia, la escuela, la empresa o la iglesia, por una razón muy simple. Tales instituciones privadas ya han sido minadas, saboteadas, subvertidas e instrumentadas por la politiquería inmoral. Por eso la necedad de la antipolítica, a mí no me interesa la política, a mí no me importa, no me afecta la política.
y lo imperioso que es para nosotros y para nuestras naciones reivindicar la política decente. Y no es a los beneficiarios del sistema, sino a sus víctimas a quienes tenemos que pasar el mensaje primero. A la clase urbana y burguesa, que paga el grueso de los cuantiosos impuestos y que más oportunidades pierde por la falta de libertades. Y de allí retransmitir el mensaje a los sectores populares de la ciudad y del campo, mostrando sus ventajas inmediatas para todos, excepto para los explotadores. La propuesta debe centrarse en medidas de política pública y sus ventajas, cualquiera sean nuestras consideraciones y convicciones sobre religión, aunque sabiendo que los cristianos deben estar de nuestro lado, no del lado contrario, como ahora. Para eso se debe trazar una estrategia incluyente, fusionista, de elementos liberales e individualistas y conservadores en el sentido de la Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de conservar libertades, no privilegios, afincados en nuestras propias raíces liberales, en la que Rafael Termes nombró la tradición hispana de la libertad, aludiendo a los fueros históricos de la península ibérica, a la Escuela de Salamanca y a la Constitución de Cádiz de 1812. En Latinoamérica llevamos a lo menos 600 años de estatismo, 400 como reinos y potencias de ultramar, llamados colonias, desde fines del siglo XVIII, y unos 200 años como repúblicas independientes. No conocemos otro sistema. En los últimos 50 años, cambiamos del estatismo mercantilista al social comunista, con algunos pocos timonazos al neoliberalismo, que de liberal no tiene nada, o tiene muy poco, y de vuelta al socialismo. Todos estos problemas siguen irresueltos por haber dispuesto soluciones estatistas e insistir siempre en el mismo tipo de políticas irracionales, aun cuando es obvio que no alcanzan sus objetivos declarados, como por ejemplo la guerra a la pobreza, con medidas populistas que perpetúan la pobreza, o la guerra a las drogas, con políticas represivas ineficaces. Estos problemas quedan pendientes y sin respuestas, y se pasan de un gobierno al siguiente, de un ciclo al que viene y de un siglo a otro. La derecha política va a seguir perdiendo mientras siga empeñada en la defensa de privilegios para minorías oligárquicas en la vía mercantilista, en vez de libertades para todos. Disfrazados de derechos, privilegios disfrazados de derechos, con esa promesa conquistan el poder. Y después, cuando se revela como una demagogia de imposible cumplimiento, ya es demasiado tarde. Y porque cuando una izquierda fracasa, siempre hay otra más radical dispuesta al relevo. ¿Y por qué existe, por qué persiste el estatismo en nuestras naciones? Porque existe una cultura antiliberal que le brinda legitimidad ideológica y una falsa y perversa moral antiliberal. Son principios, normas y valores contrarios al mercado y al capitalismo, a la libre y abierta competencia, al ejercicio de la individualidad, a la libre empresa y, en consecuencia, ilegal. La cultura antiliberal, ¿desde dónde se nota? Se infiltra a través de muchas vías o canales de difusión masiva. Las universidades, la educación pública controladas por el Estado, proporcionan las teorías y la mitología que justifican el estatismo, junto con las agencias de la ONU y las ONGs que se valen de sus fondos, claro. Los políticos estatistas repiten las agendas y consignas de esa cultura, y la prensa les hace coro. La cultura popular la rehace en letras de canciones con música pegadiza,
y en novelas y libretos de radio y televisión, en noticias, en artículos y comentarios por los medios y ahora por la internet. El Congreso aplica sus recomendaciones y las convierte en leyes, cuyo carácter sacrosanto nadie cuestiona. Y en los púlpitos de las iglesias y los templos se bendice el estatismo con los santos óleos de la moral y la religión. La gente de hoy carece de principios y valores, es cierto, pero ¿por qué no piensa? Porque no quiere pensar, no hay tiempo, te dicen. Y es verdad, quizás, porque es exigida por el sistema gastar horas y días en exceso para un mero subsistir. Por eso es que la corrupción es atacada como un mal y no como una consecuencia de un mal. Los medios de prensa hoy día pretenden asumir roles propios de los partidos políticos, pero no pueden. Y esa clase media confundida cree que el mal son los partidos en lugar del estatismo y el socialcomunismo. Y cuando los involucrados nos dicen que las grandes reformas son inviables, nosotros les decimos, inviables son las reformas pequeñas, no son aptas como barrera de contención para la izquierda. Desde la oposición, los socialistas la detienen, la sabotean y hacen fuerte presión para recortarlas y dejarlas en nada o a mitad de camino. Y así cuando persisten los problemas de inseguridad, pobreza e ignorancia, ellos regresan al poder a lomos del amplio descontento popular, de los más pobres y de lo que queda de las clases medias. En el caso de México, el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, de la derecha mala, aliada a la izquierda blanda, había iniciado una serie de reformas que ni siquiera abarcaban la totalidad del país, sino nada más 7 zonas económicas especiales en el sur, la parte más deprimida, y la parte azotada por las guerrillas de la izquierda violenta. Pequeñas reformas para comenzar, decían sus partidarios. ¿Y qué pasó? Nada pasó. Nada pasó. A mediados del 2018, la izquierda continental celebró gozosa su victoria electoral con Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hoy presidente. Y lo primero que hizo fue borrar de un solo decretazo las pequeñas reformas que había decretado el anterior. Y lo segundo que hizo AMLO, relanzar el Foro de Sao Paulo convertido en Grupo de Puebla. Lo mismo fue en El Salvador, con solo una diferencia menor. El actual presidente, Nayib Bukele, no parece de izquierda, porque es de la izquierda posmodernista. Pero es solo un detalle. Como en Chile, donde el comunismo se prepara para el retorno y bastante repotenciada. Otro caso es Ecuador, donde la derecha mala es tan infeliz que apoyó y en parte sigue apoyando al pésimo gobierno de Lenín Moreno, motivada por un grado tan alto de histeria anticorrupción contra Rafael Correa, que ya casi se ha transformado en una patología, digna de un estudio psicológico más que científico-político. Las cosas cambiaron en los 80, porque llegaron los liberales con ese programa. Pero sigamos con Uruguay. Desde que asumió el presidente Lacalle Pou, está bregando por una larga lista de pequeñas reformas, es decir, ciertas medidas en temas diversos de salud, educación, vivienda, seguridad, agrupadas en una ley de urgente consideración, que no cambiará nada. Pero no habla de las grandes reformas estructurales, por eso no cambiará nada. Algunos dicen que grandes no se puede, han de ser pequeñas al menos para empezar. Mi respuesta es que con reformitas no se desmonta la estructura del poder.
así el status quo te derrota y más pronto que tarde te sabotea y te impide o te revierte esa reforma. El camino de salida es el mismo, pero de reversa, en la dirección opuesta. Hay que devolver a sus dueños lo que les fue usurpado. Entonces, entendemos que la vía es la derecha. El vehículo nuestro, de los liberales, es la política. Porque los problemas son políticos y a problemas políticos, soluciones políticas. La solución, la vía es la política. La herramienta son los partidos políticos, pero partidos políticos claramente diferenciados para entrar en una democracia liberal, una democracia representativa real, donde imperen partidos claramente diferenciados ideológica y doctrinariamente y con cero subsidio estatal, cero financiamiento del Estado a los partidos y movimientos políticos. Los partidos deben ser privados, se deben derogar las leyes electorales que dificultan y anulan en muchos países la formación de los partidos políticos, con el mismo objeto de no despertar a la población, de mantenerlos dormidos. Y nosotros, muchas veces, bien mamertos, nos detenemos a escuchar y a ver a influencers, vendedores de libros, motivadores oracionales, motivadores empresariales, sin pensar que estos de nada sirven, porque la vía es la política y estos no hacen política. Estos hacen programas para recaudar likes que les sirven luego para editar y lanzar y vender libros, o para vender sus motivaciones personales, su propuesta de motivaciones personales. Esto es solo lo que reivindicando el capitalismo liberal, reivindicando la derecha, es que podemos llegar. No hay otra manera. Cuando la gente de oposición te dice no se puede defender el capitalismo, porque eso sería muy impopular, ni se puede reivindicar la derecha por la misma razón, está aportando su principal contribución a legitimar el socialismo por la vía contraria y por tanto afirmando al régimen en su base de legitimidad. Esa es la manera como los socialistas montan una tarima ideológica sobre la cual están parados y nada ni nadie los va a mover un ápice de su posición de poder, a menos que alguien se ponga a hablar bien del capitalismo, del liberalismo, de la derecha, se ponga a accionar en política seria, a crear partidos de derecha claramente diferenciados y a participar en elecciones para ocupar espacios de poder y espacios de decisión en el poder. Sin deslegitimar al socialismo, no salimos del estatismo. Entonces, no hay otra salida. Un partido político de derecha, sólidamente capacitado para entrenar cuadros y ejecutar políticas y programas de gobierno liberales genuinos, capaz de expresar, liderar en el Congreso e instalarse en el Ejecutivo, y un centenar de diputados y senadores elegidos con el mandato expreso de derogar todas esas malas leyes y así abrir paso a las reformas y al cambio de sistema. Además del socialismo, contamos con poderes internacionales, donde todos son manejados por la izquierda, a los cuales se someten los poderes nacionales. Hablo de la Internacional Socialista, el Comité Latinoamericano, el Foro de Sao Paulo, ahora el Grupo Puebla, la Conferencia Permanente de Partidos
políticos de América Latina, la reciente Internacional Progresista, creada por Bernie Sanders y su esposa, y hasta la Internacional Liberal, que es social progresista. Y nos ponemos a pensar, es demasiado tarde para la TAM para formar partidos políticos y hacer política seria. La verdad es que siempre hay tiempo. Depende del apoyo de las personas a la política seria, porque las oportunidades se producen. Actuar o no actuar eficazmente, esa es la cuestión. Cuando se cruzan los límites. Hay que hacer algo, eso no es suficiente. Hay que hacer lo que es apropiado, idóneo, eficaz y eficiente. Y hacerlo nosotros, y no mañana, sino comenzando ya mismo. Necesitamos ese cambio de sistema. Necesitamos de personas comprometidas con sus países, con sus naciones, con sus familias, comprometidas con seriedad a incursionar en la política seria y generar un cambio desde sus mentes y desde sus familias, que son las bases para llegar a lo que es una democracia liberal representativa, que es el sistema que puede sacar adelante a nuestras naciones, porque en la cual estamos representados, el pueblo, elegidos a través de los partidos políticos, que ejercen las funciones de gobierno en los cargos públicos, de fiscalizar y controlar al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la vía? La vía es en reversa, en marcha atrás. Entre el pueblo hay diversas ideas, incluso opuestas. El problema es cuando no hay partidos liberales. Si no hay tal partido, siendo todos puramente personalistas y del mismo color ideológico, el pluralismo no implica diversidad. En tales casos, la democracia se enferma, se pone patológica, como decía el profesor brasileño Olavo de Carvalho, y el socialismo avanza y conquista. Pero eso no es culpa de la democracia representativa, que como siempre hoy está bajo fuerte ataque. Las embestidas más fuertes siempre vienen de la izquierda. Los socialistas son los que esgrimen falacias como democracia participativa, protagónica, etcétera, etcétera. Son todas utópicas versiones de la democracia directa, voceadas hipócritamente para socavar la legitimidad de la democracia representativa. Porque así, con ese engaño, es más fácil para ellos imponernos sus tiranías caudillistas astutamente. La mentira era entonces, y sigue siendo, que el pueblo se expresa directamente a través de su caudillo. Ya en 1944, en medio de feroces ataques de socialistas como Mussolini, Hitler y Stalin, la democracia representativa tuvo una brillante defensa, muy liberal clásica, realista y cristiana, de parte de Reinhold Niebuhr, en 1892 a 1971. Teólogo, politólogo, de la escuela llamada Realismo Político Americano, en un libro regiamente titulado Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Les aclaro que en una democracia normal, y recalco, reitero, deben existir partidos y movimientos claramente diferenciados en sus tendencias, cero subsidio, cero reglamentaciones, cero regulaciones del Estado, con leyes improcedentes que dominan el accionar de los mismos, negándoles así la libertad de opción y de acción. Deben existir elecciones libres y voto facultativo. El concepto que los socialistas desean utilizar creyéndose muy inteligentes o subestimando en exceso a los compatriotas es la democracia bolivariana, que es patológica, donde todos los partidos son de izquierda, sean del color que sean. Hoy en día, en todos los países, existen hasta partidos tradicionales
más fanáticamente comunistas que los propios partidos comunistas. El enemigo a vencer no es el hombre, no es el compatriota. El enemigo a vencer es el sistema político. Por eso lo que debemos cambiar es el sistema. Para cambiar el sistema necesitamos hacer política. No se puede salir de la vía izquierda con la vía izquierda. De la vía izquierda se sale por la vía derecha. O sea, no se puede salir del socialismo con más socialismo, aunque sea leve. Del socialismo se sale con el capitalismo. Las leyes electorales y los partidos políticos que contienen muchas injusticias, comenzando por el subsidio estatal, que los convierte en brazos políticos del Estado intencionadamente, sin capacidad, anulándoles así la capacidad de hacer, anulándoles así la capacidad de hacer oposición, la posibilidad de hacer oposición. Entonces, para salir del estatismo necesitamos de la política, porque todos los problemas, el camino andado para llegar a la servidumbre, lo hicimos por la vía política. El camino se enreversa, marcha atrás. Nosotros necesitamos partidos liberales, de derecha, claros, contundentes, con líderes con conocimiento del liberalismo, del capitalismo y de las cuestiones de Estado. La ley de los partidos políticos nos impide en este sistema formar partidos políticos, con su cantidad de regulaciones y sus normativas, sus reglamentaciones, sus exigencias. Pero es el momento de reaccionar en política, accionar y reaccionar en política, tomando nosotros la posta, el liderazgo para poder realizar el cambio en nuestros países. Debemos crear partidos políticos privados, que todas las decisiones las tome el ciudadano que quiera afiliarse, o sea, adepto o simpatice con ese partido. No satanicemos las listas sábanas, porque los partidos son ideológicos y deben informar al público que el Partido Socialista o el Partido Democrático o el Partido Republicano postula a candidatos de esa tendencia, y el Partido Comunista igual, y los demás de las distintas tendencias del espectro y centro-izquierda, como ahora, que son todos de izquierda, leves, malos o peores, pero todos de izquierda, pero deben promover a sus candidatos, explicando claramente las propuestas que realizan. Por eso es que no se pueden satanizar las listas sábanas. Hoy día se satanizan las listas sábanas porque los partidos no informan de las propuestas, solo promueve el perfil de los candidatos y la gente vota por las personas, por sus amigos, por sus colores, por su parentela o por la imagen de los candidatos. Respecto a la vida y la democracia interna de los partidos, algunos dicen, nosotros no nos vamos a inmiscuir porque la política es sucia. ¿Cómo van a subsistir los partidos en la vía democrática si la gente decente no se involucra? Digamos que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. La politiquería es la que se basa en chisme y en el chusmerío de barrio, en atacar personas o en anular papeletas o en judicializar la política. Pero existe la política seria y de altura, la política liberal, la política decente, porque de nada vale negarlo. Y esa política seria es solo de derecha.
Cuando nosotros asumamos esa derecha como representación y reivindiquemos la importancia del concepto de la derecha y el capitalismo, es que vamos a tener posibilidades. Mientras en este sistema nos formamos, tomamos una acción pedagógica, política pedagógica, que es la que estamos haciendo en este momento, de informar a la gente, llegar a la gente con la verdad y prepararnos para crear esos partidos políticos y para crear esos liderazgos serios. Hoy existen elecciones, los ganadores quieren a los perdedores en la cárcel, por eso no vota, alegan trampa electoral casi siempre, y así se añade la histeria antifraude. Los partidos son el problema, dicen otros. Los partidos que encubren a los corruptos y la pomada milagrosa de cero listas sábanas, votar por candidatos independientes. Los independientes. Llegaron los independientes sin partidos ni responsabilidades, sin programa, doctrina ni principios para ahorrar al elector sus costos de información, ni el deber de fijar con claridad sus posturas, de izquierda o de derecha, y siguiendo solamente el marketing. Y lograron llegar a varios espacios de poder. Derecha es orden, justicia y libertad. Y en esa secuencia, pues no hay libertad sin justicia, ni justicia sin orden. En los países de Europa Central y Oriental contra las tiranías comunistas, la resistencia a cargo de los socialdemócratas y la centroizquierda fue muy obtusa desde los años 50 a los 70. Durante 30 largos años de huelga, marcha y acciones de calle que solo produjeron represión, sangre y muertos en vano. En los 80, en cambio, llegaron los liberales con sus propuestas. En algunos otros países, asiáticos y africanos, parece que aprendieron la fórmula. La única senda para reformas de fondo son nuevos partidos políticos de derecha reuniendo a los sectores liberales con los cristianos conservadores en un fusionismo para ganar apoyo, visibilidad, fuerza y peso, para poder aplicar a futuro esa misma fórmula, o sea, desde el gobierno. Lo demás son cuentos. Entonces, para terminar, nosotros necesitamos salir del estatismo para prosperar, para dejar un futuro más prometedor a nuestras familias, a nuestros descendientes, para poder presentarnos con altivez y causar regocijo en nuestros hijos por nuestras acciones. Bien sabían que el capitalismo sí funciona en los lugares en donde fue instalado y aplicado. Eso también lo sabían Karl Marx, Engels y Lenin, y sus seguidores fueron congruentes. Sabían que el capitalismo no funciona sin instituciones, y las instituciones no funcionan sin las premisas, códigos y valores clásicos de inspiración judeocristiana. Urge reivindicar la política y los políticos, los partidos y la democracia representativa. Nada de eso hay hoy. La política desapareció, los políticos serios estamos todos desempleados, no hay partidos completos, a la antigua, ideológicos, pragmáticos, representativos, electorales, y la democracia es una farsa. La acción política es necesidad urgente. Tal vez mucha gente nos diga a nosotros, cuando salgamos de esta reunión, no tengo vocación para la política. Y yo lo entiendo, pero que no nos desprecien a los que sí tenemos vocación y queremos redimirla. No nos descalifiquen. Otros quizás
digan, no tengo tiempo por mi empleo, mi negocio, mi estudio, mis hijos o mi iglesia no me dejan tiempo. Les tengo una noticia a esas personas. Las izquierdas terminan de aplastarnos. Y cuando las izquierdas terminen de aplastarnos, no van a tener empleo, ni negocio, ni chance de graduarse, ni tendrán a sus hijos porque serán del Estado, y mucho menos iglesias. Si sobreviven, tal vez el tiempo les sobre, pero ya será tarde. Así que, estimados amigos, piénsenlo. La vía para regresar a la libertad desde la servidumbre en la que nos ha metido el socialismo es en reversa, en marcha atrás, por la vía política, con políticos y con partidos políticos, de derecha, decentes, claramente diferenciados, idóneos en cuestiones de Estado y moralmente hábiles para representar a la gente decente, que es esa mayoría silenciosa. Muchas gracias y estoy atenta por si alguien tiene una pregunta que desea. Clotilde, muchas gracias por esa exposición magistral y muy clara, la verdad. Hay algunas preguntas y me gustaría transmitírselas, por favor. La primera consulta que le hacen es la siguiente. ¿Cómo recuperamos la confianza del público en los políticos? Los políticos, existen los políticos decentes que hacemos política decente. Hay que llegar a la gente con la verdad y explicarles la diferencia que existe entre la política seria y la politiquería chabacana, la politiquería de barrio, la politiquería que ataca a las personas, que marcha en las calles, que escracha a la gente y que cuando existen elecciones igual votan a los mismos candidatos. Los problemas se produjeron por la vía política. El camino para retornar a la libertad es la vía política. Los politiqueros son diferentes. Los políticos decentes somos diferentes. Y habemos políticos decentes con intenciones y con estudios realizados en cuestiones de Estado, preparándonos con un objetivo claro. La cuestión es que esa gente entienda esa verdad que nosotros le estamos explicando y logremos el apoyo de esa gente. Porque sin el apoyo de la mayoría de esa gente, tampoco va a haber un cambio. Excelente. La siguiente consulta. ¿Cree usted que la antipolítica que promueven los libertarios hace imposible una alianza con ellos? No creo que sea una alianza sea posible con ninguno de los sectores. Cuando se hace política seria, se crean acuerdos claros, documentados, acuerdos sobre principios, no alianzas coyunturales. Acuerdos claros sobre principios, sobre propuestas, sobre programas. Entonces, cuando los libertarios atacan la antipolítica, atacan a los políticos, porque eso es lo que hacen en este momento los libertarios, que incongruentes, utopistas, fantasiosos y engañadores, nos dicen hoy que los políticos son todos sucios, que los políticos no sirven, y ellos, tratando de vender libros o tratando de influenciar en la sociedad, satanizan a los políticos sin ninguna posibilidad, porque para algo son buenos para vender libros y para crear, como oradores motivacionales, pero en política son nulos, son cero a la izquierda, son un fracaso. Entonces a nosotros, los libertarios, no nos sirven ni para aliarnos, ni para hacer un trabajo de programa o consensuar acuerdos sobre principios. Nuestra propuesta debe ser, en una política seria, cero alianza, mantenerse puros, claramente diferenciados, aceptar la derecha ideológica, el capitalismo. Y llegado el momento, como lo hizo Jair Bolsonaro en el Brasil, un acuerdo
sobre principios, algo excelente, pero que no pudo mantener en el gobierno, fue la fusión que hizo Bolsonaro entre la política de principios, la política liberal, y la línea conservadora en lo cultural, y el acuerdo con varios sectores sobre esos principios. Entonces nosotros no tenemos posibilidades de hacer alianzas con libertarios. Tenemos posibilidades de hacer acuerdos con sectores de la sociedad que sean decentes y a quienes interesen las cuestiones de Estado y un cambio real que es el cambio de sistema. No cambiar personas o administradores de turno, porque nuestro problema real es el sistema. Entonces, no existe esa posibilidad. Acá Edmundo Quisbert le hace la siguiente consulta. Sí. El libertarismo habla de la importancia del individuo y el conservatismo de la importancia de la familia. Según usted, ¿cuál de ellos es prioritario? El libertarismo es una línea creada por los socialistas disfrazándose de liberales y guiada desde la internacional liberal, al cual llamamos nosotros progresista, que es de la Gloria Álvarez, que nada tiene que ver con los conservadores, entonces no pueden aliarse. Nosotros, la línea conservadora en lo cultural y en lo económico, el libre mercado, la escuela austriaca y en principios la doctrina liberal. Esa es nuestra línea. El libertarismo y el conservatismo no se alían, porque desde el libertarismo también atacan otras cuestiones que peligran la utopía que ellos promueven. Entonces no puede haber. Nuestra línea de liberalismo en lo cultural es el conservadurismo. Nosotros no somos libertarios. Nosotros no somos libertarios, tampoco queremos alianza con libertarios, ni con socialdemócratas, ni con socialprogresistas, ni con republicanos. Excelente. La siguiente pregunta. ¿Qué opina del gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Lo ve como una derecha eficiente? Lo que habíamos mencionado, Jair Bolsonaro hizo una excelente gestión en su campaña, fusionando los principios y el programa liberal con el conservatismo cultural y el rescate de las tradiciones culturales, que tuvo éxito. Fue fantástico. Jair Bolsonaro tuvo un éxito. Ahora debemos observar que está haciendo varias reformas, pero que hoy día no cuenta con esa mayoría parlamentaria que tuvo, no supo mantener ese acuerdo político que le llevó al poder para gobernar. Entonces está con serios problemas dentro de su gabinete y dentro del Parlamento, que si no resuelve ahora, que está a tiempo para un golpe de timón y volver a asumir ese acuerdo que hizo con varios sectores sobre principio y sobre programa de gobierno, yo creo que puede tener éxito. Si no retoma la línea de las propuestas que él hizo para ganar las elecciones, yo creo que en poco tiempo él le estará dando un espacio, una vía, una tarima para que el socialismo regrese y repotenciado en el Brasil, como en todas las naciones. Gracias. La siguiente pregunta. La generación Z, denominada Centennials, es una generación que ha estado haciendo seguimiento al progresismo de manera constante. Esto se debe a que en las casas de estudio hay un adoctrinamiento fuerte o a que los liberales están dejando de lado medios masivos para comunicarse con esa generación. Yo entiendo que más bien es porque hay un adoctrinamiento en los colegios y en las universidades sobre el tema
desde la educación pública, incluso en varias instituciones privadas, están potenciando esas diferencias y están potenciando el posmodernismo que ellos llaman, que es una ola más del socialismo, que lejos de tener el objetivo que ellos dicen tener, tienen el objetivo contrario. Excelente. Le leo un comentario. Isolina indica, la exposición fue demasiado clara y comprensible, solo resta seguir estudiando y preparándonos para llegar al objetivo de cambio de sistema en Latinoamérica. Muchas gracias. Juan Carlos Flores la saluda. Juan Carlos. Okay, bueno, le pide que nos cuente cómo salió el COVID en Paraguay, el dilema del huevo o la gallina, cuál prevalece o es primero, economía o vida, o economía o salud, ¿no? Y en nuestro país, igual que en las otras naciones, hubo un contubernio gubernamental para endeudar al Estado. Okay. Se ve el COVID en varios lugares, pero no en la cantidad que dice el gobierno, o que expone el gobierno, y tampoco se nota la mortalidad extrema que ellos manifiestan. Entonces, la gente hoy día está asumiendo, después de más de 3 meses largos de encierro, la gente empieza a pensar y a razonar y se está empezando a rebelar contra las medidas del Estado. El tema del COVID es algo que realmente los gobiernos han utilizado para desembolsar grandes cantidades de dinero con la, digamos, con la excusa de financiar sus fracasos en la salud pública, financiar herramientas, financiar atención, insumos, que desde luego no llegaron ni en el 10% a cubrirse en esas instituciones, que no llegaron en esas instituciones. Entonces, hoy la gente, también como en Bolivia, como en Colombia, como en Ecuador, la gente ya no les cree, ya no cree. Ok. Yendo a la parte más específica de esta pregunta, su opinión acerca de la cuarentena rígida y los encierros obligatorios que han realizado los gobiernos. Y las cuarentenas rígidas son parte de las medidas socialistas que utilizan para empobrecernos económicamente, para generar miedo, mantenernos encerrados, hacer imposible que los niños vayan al colegio, que los adultos vayan a sus trabajos, lo cual genera también bajas en los salarios, porque el gobierno también decreta bajas en los salarios, pérdida de empleos y toda una serie de consecuencias que va a dejar estas medidas. Las medidas rígidas son exclusivamente medidas propuestas por los socialistas. Nosotros en el gobierno se realizó una cuarentena prematura que, según exponen ellos, afirman que previó muchas cosas, que previó muchos contagios. Pero esa cuarentena nos obligó a nosotros a estar encerrados, a usar métodos que atentaban contra nuestras propias libertades y contra nuestra propiedad privada, porque lo que viene después de esto es la expropiación por deudas o remates por deudas de las propiedades de los individuos. Entonces, nos silenciaron, nos empobrecieron, nos encadenaron, nos amordazaron, nos quitaron los salarios, nos quitaron los empleos, nos dijeron que las deudas iban a ser
flexibles para los pagos. Y hoy, 3 meses después de esos decretos, nos informan que a partir del próximo mes se vienen las demandas judiciales por deudas y los remates de propiedades privadas de la gente. Entonces, esa cuarentena rígida nos llevó a eso. La cuarentena, para mí la cuarentena debería de haber sido para los enfermos, no para la gente sana. Entonces, la gente enferma que esté de cuarentena cuidándose y cuidando de no contagiar a los demás. Pero la gente sana que vaya a trabajar, a ganarse el sustento y a sobrevivir y a tratar de prosperar. Excelente. Y una acotación le hago ahí, y es precisamente el deber de los gobiernos hacer eso, diferenciar la gente enferma, tratarla con lo que se pueda hacer, crear las estrategias necesarias en salud, y a la gente sana permitirle que siga generando su propia economía. Totalmente de acuerdo. Claro, sí. Sí. La última pregunta le hago, Clotilde, aprovecho Sí, su generosidad. ¿Cómo llevamos el mensaje liberal a la gente que ha vivido todo el tiempo engañado o adoctrinado en el socialismo? ¿Alguna experiencia propia para romper ese muro? Ahí está lo bueno. Nosotros debemos llevar a la gente el mensaje claro. Debemos llegar a la gente con la verdad. La verdad que ningún politiquero le va a decir, ni candidato, ni presidente, ni congresista, ni las iglesias, ni las escuelas. La verdad. Nosotros debemos llegar con esa verdad a la gente. Y es un trabajo bien difícil que nos va a tocar, sobre todo si queremos involucrarnos en la política seria, si en verdad queremos ser parte de un cambio, si en verdad que queremos escribir nuestros nombres en la historia de nuestros países. Es bastante difícil, es una tarea realmente dura, porque nuestra gente tiene bastante arraigada en la mente lo que le ha metido de malo el socialismo. Y eso debemos de tener paciencia con la gente. Por eso es que el cambio no es a corto plazo en nuestras naciones. El cambio se viene a través de la vía política, con partidos políticos y con un cambio de mentalidad en la gente, sobre todo en esa mayoría silenciosa que no sale a votar y que sí volcaría la balanza en un proceso, en una justa electoral. A esa gente que tiene tan arraigada en la mente, primero debemos enseñarles a desaprender todo lo malo que han aprendido para después meterle lo bueno en la mente. O sea, es un trabajo doble. Y eso se da hasta esta generación. Quizás las próximas generaciones sean mucho más fáciles de razonar, porque ya tendrán la instrucción de sus padres y de sus abuelos, pero hoy día es un trabajo bastante difícil. Es una tarea titánica, pero es necesaria, porque esa gente que no sale a votar y que es la mayoría silenciosa, que paga el grueso de los impuestos, no va a votar porque no le gusta ninguno de los candidatos o no le gusta ninguna de las propuestas, y a esa gente debemos llegar. Eso es lo que yo aquí en Paraguay les enseño a la gente y les digo a la gente que quiere ser líder, debemos llegar a la gente con la verdad, enseñarles a desaprender lo malo, aprender lo bueno y luego formar los partidos políticos. Hay que traer a la gente, pero a la gente interesada en la política sana y olvidarnos, porque muchas veces la gente nos dice, pero hay 6 millones de inscriptos y hay el 35% de votantes en todas las elecciones. Olvidemos ese 35% de votantes en todas las elecciones, porque ese 35% tiene su precio y es clientela política. Entonces, a ese 35% que siempre vota por subsidios y por cosas gratis, no los vamos a convencer. Apuntemos a la mayoría silenciosa, que no va a votar porque no encuentra un candidato que le represente o no encuentra una propuesta que le sirva. Apuntemos a esos. Y esos son los que van a hacer el cambio con nosotros. Si logramos el apoyo de la mayoría silenciosa, el cambio se viene. A pesar de que nada va a ser a corto plazo, todo va a ser a mediano plazo, porque hay una serie en cada país. El sistema obsoleto y fracasado está basado y cimentado en un compendio de miles de malas leyes que se deben derogar
y eso no es a corto plazo, sobre todo si no tenemos una mayoría parlamentaria. Por eso apuntemos a la política seria, a los partidos políticos claros, de derecha, a la gente decente, y a meter la mayor cantidad de congresistas que puedan realizar con nosotros el cambio de sistema que necesitan nuestras naciones. A eso debemos apuntar. Muchísimas gracias por las respuestas, Clotilde. Ha sido, además, la exposición que ha sido muy clara, muy buena, la verdad. Hemos quedado con ganas de más. Voy a ceder la palabra a Hugo Valderrama para que dé las palabras del cierre de esta charla. Muchas gracias. Sí, no. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable. Cuando gusten. Clotilde, mira, agradezco este tiempo que nos has regalado, de verdad. Te hemos quitado un espacio con la familia, pero bueno, siempre es un placer escucharte. Creo que nos has dado un lineamiento muy claro. Nosotros como grupo estamos apuntando en dos direcciones. Por un lado, la formación intelectual de gente y de cuadros, pero por otro lado también estamos en la estructura de un partido político con estos lineamientos. Creo que se tiene que hacer alianzas con gente de principio, siempre, no con oportunistas, que eso es lo que siempre puede pasar. Y bueno, creo que la experiencia tuya, como además de académica de política activa, ha sido muy, muy enriquecedora. Me han llegado muy buenos comentarios al celular, al WhatsApp de alumnos míos que están viendo esto por Facebook, y te agradezco mucho. De verdad, primero me disculpo a nombre de Álvaro Arteaga, él está con un problema personal en Santa Cruz. Y bueno, esperemos tenerte pronto otra vez en Bolivia, esta vez ya para conocernos en persona. Gracias, Clota, y no tengo nada más que decirte. Muy amable por este tiempo que nos has regalado. Muchísimas gracias a ti, mi querido hermano Hugo. Un placer poder compartir con ustedes. Y cuando ustedes gusten, estamos a las órdenes. Un saludo para toda Bolivia y felicitaciones por el trabajo que están realizando, el trabajo político y el trabajo pedagógico que están realizando. Ojalá pronto podamos tener partidos claramente diferenciados y que Bolivia también pueda salir adelante. Felicitaciones por el trabajo y feliz noche para todos ustedes. Gracias. Buenas noches.